Bueno, bienvenida Moiselí en el Mes Internacional de la Mujer, que queremos honrar con este espacio para visibilizar el trabajo de mujeres músicos que están haciendo un excelente trabajo, compartir un poco de sus anécdotas personales, vivencias, hablar un poco de su vida personal, profesional, y en este caso pues tenemos el gusto de estar con Moiselí Medina. Bueno, excelente músico, además amiga, nos conocimos cuando éramos niñas, adolescentes, en este maravilloso mundo de la música en Maracay, Estado de Aragua, y bueno, ahora estamos en este espacio para poder mostrar una faceta de ambas en el mundo de las artes y de la música en específico. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, encantada. Bueno, siempre estos espacios liberadores de todos estos años de pandemia y de todos estos procesos migratorios que hemos tenido que atravesar, pues son bienvenidos. Además, viniendo de ti, encantadísima de que me hayas abierto las puertas de tu espacio. Gracias. Gracias, Moiselí. Mira, aquí estoy en un lugar también como de recordarte desde otro enfoque, ¿no? Porque el haber compartido contigo, siendo integrante de la Orquesta Sinfónica Federico Villena, y luego, bueno, nos separamos un poco porque estábamos en ocupaciones diferentes, pero estas preguntas, las respuestas a estas preguntas que hemos preparado para hoy, no las conozco todas, así que va a ser como un descubrir desde esta oportunidad de entrevistarte y compartir con todos pues lo que ha sido tu vida, ¿no? Tu vida artística. Quiero saber cómo llega la música en la vida de Moiselí Medina. ¿Ha habido, cómo fue ese motor o esa posibilidad de incursionar en la música? ¿De dónde vino? Sí, bueno, mira, Trina, básicamente, si me conecto con un primer recuerdo en lo que fue mi vida a través de la música, y bueno, indiscutiblemente se llama Celeste de Medinas, mi madre. Ella toda la vida, bueno, pues siempre nos manifestó el hecho de ser músicos. En ese momento obviamente no lo sabía porque comencé de 4 años, justamente como dices, en la Escuela de Música Federico Villena. Eh, pero fue ella inicialmente la que me, digamos, me mete como una actividad complementaria y justamente con ese deseo de ella que siempre tuvo en su vida de ser pianista, de ser cantante, y bueno, ver reflejado un poco sus sueños a través de mí. Mi hermano Moisés también es músico y bueno, íbamos los dos cuando ya estábamos ya entraditos en edad incluso a la escuela de música. Y bueno, de verdad que fue maravilloso. Yo incluso de esos primeros recuerdos, incluso te puedo comentar de que aprendí primero las notas, la escala musical que a leer. O sea, no fue una cuestión de aprendizaje, sino que sencillamente era un medio natural para mí solfear, cantar las notas, llamarlas por su nombre. Tuve afortunadamente en una generación, con una generación de profesores de la Escuela de Música Federico Villena, maravilloso, una generación de oro de maestros allí. Y bueno, me inicié con Silvia Daza y bueno, obviamente que todo lo que fue ese entrenamiento, ese primer contacto con la música, con las notas, se convirtió en mi primer lenguaje, básicamente. Y yo, bueno, recuerdo desde pequeñita cantar las notas como tararear una canción. Y yo creo que eso, ese recuerdo y ese primer contacto perduró por el resto de mi vida, porque yo incluso hoy en día yo escucho una melodía y yo escucho son las notas. Entonces, de verdad que fue una primera instancia maravillosa, tuve muchísima suerte. Como te digo, mi mamá, el gran apoyo que tuve fue inigualable. Bueno, de lo que sabemos de Moiselí Medina, es violinista, también trabajó en el área de pedagogía, ha trabajado en el área de pedagogía musical, y luego para mí fue una sorpresa verte con el tiempo, después de una brecha que no compartimos más espacios musicales, veo que estás explorando la dirección de orquesta. Y yo decía,
Me dio un orgullo verte allí. Fuiste en varias ocasiones invitada a la Orquesta Sinfónica de Aragua. ¿Cómo surgió este interés en ti? Por ejemplo, en Maracay, que no habían tantos referentes femeninos, mujeres. El caso de nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con Teresa Hernández, que también ha sido una inspiración para nosotras, pero ¿cómo llegaste allí? Sí, bueno, justamente tal cual como le estás comentando, yo estaba en la Orquesta Sinfónica de Aragua, en la OSA, mi casa musical, mi universidad de vida, y justamente ella era una de las directoras titulares de la orquesta. Y bueno, obviamente nosotros que crecimos en una generación donde siempre la figura del director orquestal justamente era hombre. Y wow, yo sentí tanta admiración porque yo decía, bueno, una mujer, ¿verdad? Como Teresa, debe tener su familia, debe tener cosas en su casa, además de hacerlo de la manera que lo hacía, con tanta interés, con tanta seguridad. Siempre me llamó la atención. Sin embargo, en ese momento no fue un detonante por completo. O sea, yo no me lo planteé en ese momento. Lo admiro y admiré en ese momento lo que ella hacía. Y además de la admiración de saber que tenía un espacio, que había ganado un espacio en el podio. O sea, ya eso era para mí motivo de mucha admiración. Sin embargo, fue mucho después que ya yo, bueno, estudio violín, estudio en UNEARTE, me gradúo y estamos con Luis Miguel González, director, violinista también, maravilloso, que estuvo con nosotros allí en Maracay. Y es él quien me invita de alguna manera a hacer un trabajo con la Orquesta Juvenil Infantil. Él estaba haciendo ciertos talleres con el Sistema de Orquestas Nacionales Juveniles Infantiles y me invita, digamos, a hacer un ensayo con la sección de cuerdas. Cuando yo me presento al fulano ensayo, era un ensayo con la orquesta completa. No es que fui engañada, ojo, quiero hacer la salvedad, sino que justamente había un interín allí con esta orquesta que no tenían director permanente. Entonces, bueno, la sección de vientos no tenía un profesor quien le hiciera el seccional en ese momento. Y bueno, me tocó ensayar con toda la orquesta. Y bueno, básicamente allí nació todo. Allí fue ese primer clic, incluso de ese ensayo, el concierto lo hice yo, que fue unas semanas después. Y de verdad yo dije, no, o sea, esta es otra parte de mí que tengo que explorar. Esta es otra parte de mí que en que tengo que profundizar mis conocimientos, tengo mucho que aprender. Además que a mí siempre el trabajo de la pedagogía me ha encantado. Y en ese momento experimenté el trabajo en masa. Siempre lo había hecho en seccionales, digamos en aula, con mis alumnos regulares, pero nunca lo había hecho con la masa orquestal completa. Y ahí fue básicamente donde inicié mi trabajo. Bueno, yo me quedé allí como titular de la Orquesta Juvenil e Infantil, trabajando. Te estoy hablando del año 99, aunque se me caiga la cédula, pero bueno, es justo y necesario recordar esos lindos momentos que fue, bueno, el génesis de todo lo que puede ser mi carrera como directora. Y obviamente la cual agradezco porque ha desarrollado en mí otra parte que, digamos, un talento que tenía allí y no había explorado. Qué interesante. Entonces, bueno, primero fue que te dieron la oportunidad, no te lo habías planteado, sin embargo, venía también gestándose desde la curiosidad y de nosotras ver a una mujer dirigiendo una orquesta, que no es algo habitual. Y bueno, de verdad aquí vuelvo a traer el nombre de Teresa Hernández porque, bueno, entre mis afectos también de ese periodo de iniciación musical está que ella fue tan amorosa cuando yo llegué a la escuela, llegamos mi hermano y yo con mi papá mostrándonos, bueno, había un ensayo de la Orquesta Sinfónica de Aragua,
en su actual sede, pero estaban en planta baja, y nos expuso así, bueno, ¿qué quieren? Pregunten lo que quieran, qué instrumento quieren tocar, y les damos todo el apoyo. Y para nosotros fue como, wow, de verdad que no solamente la figura de ella como directora, que inspiraba, sino también esa calidad humana. Luego, pues alguien te da la oportunidad a ti para experimentar, y resulta que te crea ese gusanito de decir, bueno, quiero seguir. ¿Quiénes se convierten en tus maestros de dirección orquestal, Moiselí? ¿Y quiénes son, más allá de esos con quienes tuviste formación, tus referentes grandes? Hablemos del mundo, o sea, no solamente de Maracay o de Venezuela, hablemos del mundo, y también háblanos de los referentes femeninos en la dirección orquestal que a ti te han parecido como, una vez que profundizas en este camino, que tú dices, wow, esta técnica me gusta ella porque exploró algo que en ti está gestado ya. Sí, bueno, justamente después que, bueno, que de ese gusanito allí ya no había vuelta atrás, yo digo, bueno, no me puedo quedar solamente en la práctica, porque bueno, yo toda la vida igual he tratado siempre de buscar la razón más profunda del aprendizaje, del conocimiento. No solamente enseñar a los niños y que sea una retroalimentación del aula, del salón donde estamos, sino buscar, justamente como bien lo dices, otros referentes y bueno, escalar un poquito más arriba. Ya yo tenía ya mi licenciatura en violín. Y bueno, dije, bueno, ¿por qué no hacer un posgrado, no? Y bueno, fue cuando justamente a través de Luis Miguel González, quien también estaba culminando sus estudios de posgrado en la Universidad Simón Bolívar, o el maestro Alfredo Rugeles, eh, él se convierte definitivamente en uno de mis referentes en la dirección orquestal más importantes. Primero, porque fue con el que inicié formalmente lo que fue la dirección orquestal ya en otro nivel, y porque también descubrí tantas cosas con mis compañeros en todo ese tiempo que estuvimos allí en la Simón Bolívar, el conocer el detalle de una partichela, de una partitura, explorar en los diferentes géneros. Eso era algo que yo sabía desde mi óptica de un atril hacia atrás, digamos, desde lo que es el análisis de una melodía, pero nunca profundizar tanto en un score con más de 10 instrumentos, más de 20 instrumentos, más de 10, 20 líneas. Y a través de ese score o de esa lectura musical que te hablara la música. Nunca me lo había planteado y fueron unos días extraordinarios. El trabajo era tan a detalle, era estar en otro mundo, era aprender tantas cosas y que además un beneficio, y lo cual agradezco toda mi vida al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, darme la plataforma para igual transmitirle los conocimientos a los niños. Luego, la Orquesta Sinfónica pues me invita a hacer justamente la quinta sinfonía de Tchaikovsky, con la cual hice mi debut en la OSA. Y claro, fue plasmar todo lo que yo ya había adquirido de experiencia en el sistema de orquestas y todo ese compendio de información que ya se venía gestando en la maestría en dirección orquestal. Entonces fue un trabajo hermosísimo y que además se dio de una manera muy natural. Ese podría ser mi primer referente y que se mantiene hasta el sol de hoy, siempre será así. Es un maestro, Alfredo Rugeles, un caballero, bueno, una cantidad de información sin mezquindad que nos dio a todos los que fuimos sus alumnos, maravilloso, de verdad que sí. Y bueno, después, obviamente, ya desde la orquesta, a quienes admiré toda mi vida, se encuentra, bueno, por supuesto, al maestro Rodolfo Sanglimbeni, quien actualmente también es un orgullo aquí en Chile, está a cargo de la Orquesta Nacional de Chile, está enfrente de la Orquesta Nacional de Chile como director titular, por supuesto, hizo en Maracay unos conciertos maravillosos del ciclo Beethoven, aprendí lo que es el valor de tocar una partichela original, de ese respeto que debemos tener por lo que escribe un compositor,
por reproducir con fidelidad y con honestidad lo que él quiso con su obra, y de verdad que fue maravilloso. Ese es uno de mis referentes también muy importantes. Por supuesto está Carlos Riazuelo, también hizo un ciclo de Brahms. Con él también descubrí lo que era saber discernir entre un punto, un caile, un acento, de una manera distinta se interpreta en Brahms, que se interpreta en Beethoven o en con cualquier compositor del periodo romántico. Siempre esos serán mis referentes, Gustavo Dudamel, por supuesto, la energía, la calidad humana, bueno, con él sí también me une un vínculo amistoso bien cercano también a través de mi hermano, con el cual estuvo muchísimos años en la Nacional Infantil. Y bueno, crecieron juntos y siempre cuando íbamos a Caracas a visitarlo, bueno, estaba Gustavo, mi mamá le llevaba su natilla, que le encantaba, obviamente, siendo guaro, como buen guaro, obviamente. Y bueno, siempre lo hemos recordado con mucho cariño y mucho respeto, y ahora profunda admiración por todo lo que catapultó la música venezolana en el exterior, y bueno, obviamente como un gran talento. Después te puedo hablar de lo que son las mujeres venezolanas. Por supuesto, en mi lista de primera siempre va a estar Teresa Hernández, no solamente porque fue con la primera mujer directora con quien me topé, como músico también, y con esa admiración del oficio a la cual estaba representando en ese momento, sino que también por toda la calidez humana a la cual hiciste referencia hace un momento, que también la vivimos mi hermano y la viví yo también directamente. Y bueno, por supuesto, de allí, ya de otras generaciones, Elisa Vega, está Alondra de la Parra, bueno, en Indonesia, Estados Unidos, está Rebeca Tón, quien ganó el premio, el primer lugar en el concurso de la maestra en París, en Francia. La he empezado a seguir y me ha encantado. Pero más allá de todo esto, de darte nombres o que sean referentes, está el por qué serían mis referentes. Y básicamente es por el impacto social y a lo que se han atrevido. No suelo como mirar tanto la técnica en el caso de las mujeres, ¿no? No es que lo desestime, pero para mí es más importante el impacto social y con qué han conquistado ciertos espacios que de pronto otras personas no se atrevieron o no se cristalizaron en sus planes. Entonces, digamos que desde aquí lo que aplaudo y lo que admiro es eso, es el impacto social, sus emprendimientos y finalmente a lo que no le han tenido miedo. Y de verdad que serán siempre mis más importantes referentes como mujeres, como personas, como seres humanos. Estupendo todo lo que nos cuentas porque nos abre esa mirada también para saber que, bueno, cuando mencionamos a un referente es porque nos abre el camino nos crea ese deseo de por qué no intentarlo, aunque no sean parte de, bueno, del lugar común, como sabemos a nivel estadístico, está probado. Hay estudios, por ejemplo, el año pasado nosotros mencionamos en una de nuestras publicaciones en Edita, pues bueno, todo este tema de la brecha de género, cuando ya Glassmark ganó al curso de la maestra en el año 2021, si me recuerdo, pues bueno, sí, cuando se empieza a ahondar en, bueno, todo lo que hay detrás de este concurso y por qué hacer un concurso solo para mujeres directoras. Bueno, todo eso tiene un propósito y de verdad que también es interesante no solamente que se creen estas oportunidades que a veces son coyunturales, sino que también se creen unas políticas a nivel gerencial en las instituciones artísticas y musicales para reducir la brecha de género. Recientemente vi una publicación también sobre un discurso que se hizo en los premios Goya de una directora de cine que decía, es que no tenemos por qué luchar un espacio al cual podemos pertenecer, o sea, hace falta que nos reconozcamos y que nos den la oportunidad de ser parte bueno, de estos procesos creativos y desde el punto de vista del liderazgo también, que las mujeres marcamos una pauta diferenciadora. Como dices tú, un impacto social que
que es importante ahorita aprovecharlo. Bueno, de esta faceta como músico, directora de orquesta, digamos que ya te vas centrando en esto. ¿Hay algo que siempre tuviste de forma natural, que ha sido esa necesidad de enseñar? Tú eres una pedagoga natural, pero te preparaste para ello, o sea, te formaste, obtuviste tus titulaciones para trabajar la pedagogía musical e impulsas la academia, ¿me repites el nombre para él? Axim. ATSIM, con la cual trabajas de forma, bueno, con tu equipo de trabajo y atiendes a una población muy especial. Cuéntanos de ese proyecto, cómo surgió y bueno, y cómo se ha mantenido hasta ahora ya que no estás en Venezuela. Sí. Bueno, mira, hablar de Axim es hablarte del proyecto musical, pedagógico y, por qué no, de vida más importante, de verdad, que atesoro y que atesoramos, porque Axim no es Moisés Medina, es un equipo que me acompañó durante muchísimos años. Y bueno, ciertamente, sí, ciertamente la Academia para el Desarrollo Social e Integral del Músico fue un nombre que decidimos ponerles, digamos, posterior a los inicios. Axel nació en la sala de mi casa, en un periodo vacacional, porque todos los años después de las clases del periodo escolar, pues digamos, el año escolar, siempre había la necesidad de muchos padres, Dios mío, ¿qué van a hacer los niños tantos meses en la casa? Pero no solamente eran niños que ya pertenecían a la Escuela de Música Federico Villena, al conservatorio, al Sistema de Orquesta Nacional de Orquestas, al sistema pues de orquesta, sino que también era un público cautivo, era un remanente de alumnos que estaban esperando cupo en un conservatorio, que estaban esperando un instrumento, que, digamos, estaban a la deriva. Y dijimos, pero bueno, o sea, ya los niños de bajos recursos tienen su espacio, el sistema les provee de todo lo que son los instrumentos, de los profesores, maestros que los enseñan, en las escuelas de música también, hasta, digamos, agotar el cupo que ellos tienen, porque trabajan obviamente con un límite de alumnos por aula y por profesor. Y bueno, ¿qué van a hacer todos estos niños? Incluso había niños que habían pertenecido a instituciones, pero de alguna manera no se habían conectado con ninguna, pero seguían teniendo el deseo de hacer música. Entonces allí fue cuando, en mi caso, en el 2004, como te mencioné, decido, bueno, vamos a agarrar un cupito pequeño, lo que me quepan en la sala de la casa, porque tenía un piano gigante que mi mamá nos había comprado y con el cual habíamos estudiado en la Federico Villena, y bueno, estaba allí, tenía el piano, bueno, yo tocaba violín, también tocaba mandolina, bueno, mi hermano todavía estaba viendo clases, pero bueno, de alguna manera estaba allí también. Entonces dije, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a llamarlo ahorita en agosto. En Venezuela las clases en ese momento eran hasta julio, ahora el calendario escolar se redujo hasta junio más o menos, pero dijimos, bueno, vamos a hacerlo en agosto, que los niños tomen sus vacaciones, los agarramos en agosto, los preparamos unas 2 semanas y vamos a ver qué pasa. Me acuerdo que comenzamos con un grupo de siete niñitos allí en la sala de mi casa, y bueno, ya después de la segunda semana, no sé de qué manera se corrió la voz en ese momento. Yo te cuento que no es que había WhatsApp, no es que había mucho Facebook, o si había, por lo menos no tenía el auge que tienen ahora las redes sociales. Tampoco fue que repartí flyer, tampoco fue que subí ninguna publicidad, pero al cabo de esas 2 semanas tuve que abrir otro curso. Y para resumirte el cuento inicial, pasé hasta entrado septiembre dando clases, todos los días en 2 turnos, porque tenía 7 en la mañana y tenía 8 en la tarde. O sea, fue de verdad la aceptación y el concepto que le quisimos dar desde el inicio fue maravilloso. Al cabo de 2 años ya yo no lo podía hacer, no lo podía seguir haciendo en la casa, porque obviamente fueron más los interesados y decidí que no lo podía hacer sola. Entonces, bueno, allí con mis maestros
que me acompañaron durante muchos años, por lo menos hasta el 2015 aproximadamente, pudimos continuar haciendo la actividad fuera ya de Maracay, pudimos ampliar un poco más los cupos. Y bueno, esos personajes tienen nombre y apellido y tengo que decírtelo porque como te menciono, sería egoísta de mi parte decir que fue un proyecto de Moisés Medina, siendo que la longevidad de un proyecto se mantiene en el tiempo gracias a que puedes mantener el concepto, el sello de la institución. Y ese sello fueron los maestros, fueron quienes siempre trataron de mantener esa idea inicial y también, ¿por qué no?, irnos actualizando en el tiempo con las venideras generaciones. Ramón Rodríguez, violinista de San Felipe, Estado de Yaracuy, me acompañó todos esos años y bueno, de verdad que le agradezco maravillosamente, mi amigo, mi hermano, y bueno, de verdad, en todas las locuras que se me ocurrían, me secundaba y siempre le agregaba más. O sea, éramos dinamita de verdad en ese aspecto y muchas de esas ocurrencias se nos dieron en el tiempo. Pablo Vázquez, violinista también, cubano, mi maestro con el que estudié, con el que me formé como violinista, Raúl Noriega, violista, está Rosa Mirta también, que era la esposa de Pablo Vázquez, pianista, era nuestra pianista acompañante, José Pradas, Edgar Yepes, de la Orquesta Sinfónica de Aragua, un gran maestro, amigo, hermano, y bueno, como te digo, al final todos ellos se convirtieron en la plantilla oficial de la Academia para el Desarrollo Social Integral del Músico, ACSIM, y además seguimos agregando maestros invitados de la Orquesta Municipal, maestros de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, maestros también internacionales que habían ido a Venezuela por alguna razón. Siempre lo fuimos incluyendo y digamos que una de las últimas eh, ediciones que hicimos en lo que se convirtió luego la actividad principal, que fue el curso integral de verano de la Academia para el Desarrollo Social Integral del Músico, fue en el Teresa Carreño. Fue, digamos, la locura más grande que se nos había ocurrido, llevarnos a 70 muchachos desde Cubiro, Estado Lara, que era donde hacíamos las actividades de verano, en una casa hermosísima de fe y alegría, y nos llevamos a esos niños desde ahí hasta Caracas. Imagínate, un día domingo nos levantamos, bueno, imagínate, teníamos que darle desayuno a toda esa tropa a partir de las 4 de la mañana, esperando que llegara el bus, recogiendo todo, ya con los niños con los trajes, los representantes súper activos. También conté con representantes maravillosos que nos ayudaron, nos apoyaron durante todos esos años. Y bueno, la locura se convirtió en una realidad. Lo que nadie creía que íbamos a lograr, que íbamos a hacer. Incluso para esa edición pudimos bautizar un CD que grabamos, extraordinario, de lo más artesanal. No hubo prácticamente maquillaje, no hubo edición. Decidimos lanzarlo tal cual los niños lo habían hecho, con los conocimientos que habían adquirido en ACSIM, ¿verdad? Y que quedara constancia de ese aprendizaje y que después se iba a convertir, obviamente, en otra cosa, iba a llegar a otro nivel, pero decidimos dejarlo así. El maestro Rafael Osuna, a quien agradezco infinitamente, grabamos una de sus obras, Analicia, una quirpa maravillosa, y tuvimos la colaboración obviamente de varios niños que estuvieron allí, otros alumnos que habían comenzado con nosotros desde la edición del 2004 y ya eran profesores en ACSIM también. Pues decidimos dejar esa constancia de lo que fue esa réplica de ACSIM de sus inicios hasta la celebración de los 15 años que estuvimos en el Teresa Carreño. Una experiencia maravillosa y bueno, como te digo, una de los proyectos más importantes a nivel musical y personal que hemos tenido. Qué bonito que además hayan tenido la conciencia de documentar. Muchas veces se nos olvida y es un llamado que yo siempre le hago a los artistas
que no se olviden de documentar sus trabajos, y una producción discográfica es un documento que sirve para recordar lo que se hizo en una época, con nombres y apellidos. Es también una forma de tener el sustento de esa actividad social, artística, musical que se hizo en un momento, y de verdad que, bueno, que celebro que no se haya detenido por nada, y que, bueno, como dices tú, has tenido gente que te ha acompañado en la locura, porque trabajar siempre en equipo es mucho más fácil, transitar los caminos y sortear las dificultades. Los padres también, que se vuelven cómplices y se vuelven soporte de una iniciativa que tiene un impacto social tan importante, y de verdad que me encanta saber a dónde llegaron, ¿no? Luego Moisely, bueno, le toca, como nos ha tocado a muchos, emigrar. Y de ese proceso de emigrar con toda una circunstancia familiar, porque no es Moisely sola, es Moisely con sus hijos, ¿sabes? Es toda el plantearse la migración. ¿Cómo fue tu salida de Venezuela? Y cuéntanos esas anécdotas que te llevaron a Chile. Sí, bueno, ya estábamos pisando el año 2018 y bueno, la situación ya desde el 2016 en Venezuela se había puesto bastante compleja. Musicalmente yo seguía activa, hicimos trabajos maravillosos, pero bueno, siempre como en esa búsqueda de darle mayores oportunidades, porque obviamente, como bien dices, no era Moisely Medina, era Moisely Medina con dos hijos, y bueno, mi mamá, obviamente, y en ese momento la situación económica de verdad que estaba en declive completamente. Y bueno, tomo la decisión, yo en ese momento con mi pareja, ya lo hemos conversado, desde el 2016, él se va en el 2017, se viene para acá, para Chile, en el 2017, digamos como que abrir camino, a explorar, a ver qué tal era la situación aquí, y de verdad que, bueno, era un país bastante estable económicamente, bueno, lo sigue siendo a pesar de tantas cosas, pero bastante estable. Y bueno, digamos que la decisión no fue fácil de tomarla porque por el problema, digamos, de la documentación, ¿no? Siempre iba a ser un obstáculo y no quería exponerme a tanto, digamos, yéndome con los niños. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué tal, me voy a ir yo sola unos meses a ver qué tal es la situación allá. Y bueno, así tampoco expongo a los niños a una situación, digamos, que no iba a ser bonita para ellos y no ocasionarle traumas, ¿no? En todo caso. Siempre la prioridad para mí fueron mis hijos, en todo momento, y siempre lo será. Entonces, bueno, pues nada, en el 2018, en mayo, finales de mayo del 2018, pues emprendo ese viaje. Hice una parte por tierra y otra parte por avión desde Brasil. Parto desde Maracay, desde Venezuela hasta Boavista, y bueno, de verdad que te puedo mencionar dos aspectos que marcaron ese proceso migratorio y que obviamente no lo puedo recordar, lo puedo recordar con satisfacción porque veo todo el recorrido hasta este punto y veo que lo supe aprovechar, que lo supimos aprovechar, pero no fue feliz, no fue bonito. O sea, la verdad es que el proceso migratorio para cualquier persona, dejar tu casa, dejar su hogar, dejar tus cosas, ¿por qué no? Porque lo material es justamente el resultado de tantos sacrificios que pudiste hacer en lo que tú amabas, siempre va a ser traumático. Entonces, por tierra suceden muchas cosas. En las fronteras, de verdad que puede ser lo más espantoso que una persona pueda atravesar. Y bueno, yo de alguna manera lo viví en una de estas tantas fronteras en Venezuela que pasé, que atravesé. Yo iba con mi violín y bueno, obviamente con un bolsito, lo más bajo perfil que me dijeron que tenía que ir, que debía ir, pero lo más valioso para mí obviamente era mi instrumento. Yo creo que para cualquier músico lo es. Se convierte en una extensión de ti, en una parte de tu cuerpo más. O sea, no encuentro otro calificativo. Es así, siempre va a ser así. Y bueno, obviamente en la frontera siempre los guardias están buscando droga, están buscando otras cosas, están buscando contrabando. Ellos no desestiman a nadie.
ni por la vestimenta, ni porque lleves más o menos equipaje. Y bueno, en este caso fue mi violín el incautado para la pesquisa y fue un momento bastante desagradable. Bueno, lo abrieron, lo voltearon el estuche, casi le quitan el puente de tanto que lo maniobraron. Y bueno, de verdad que fue bastante incómodo. Al final tuve que transarme allí con el guardia porque de alguna manera no me lo quería como entregar en el momento. Estaba trazando también otros pasajeros con los cuales había ido. Entonces había un niño pequeño también viajando con nosotros y bueno, fue de verdad bastante incómodo y bueno, después agradeciendo de tantas historias que uno va escuchando en el camino, todos digamos que bueno, me decían, bueno, agradece que fue en este caso el instrumento y no fuiste tú, porque también a nivel personal otros viven otra realidad, otros vivieron otra realidad bastante incómodo, bastante desagradable y bueno, fue como mi primer encontronazo con esa realidad que otros ya habían vivido, me lo habían contado, pero uno siempre dice, no, yo voy con Dios y yo voy con mucha fe de que todo me va a ir bien. Y bueno, sí, básicamente sí, porque bueno, llegué viva, pero de verdad que son bastantes las incomodidades que uno puede pasar en ese transitar. Eh, la segunda imagen que tengo de esa primera salida de Venezuela, obviamente, es la despedida con mis hijos. Esa imagen me acompañó durante 4 años y bueno, seguramente tengo que irla como borrando con otras cosas maravillosas que me están sucediendo, pero fue una imagen que me acompañó y bueno, fue bastante duro. Fue bastante duro despedirme de ellos y yo les había hecho la promesa que eran por 3, 4 meses, pero al final fueron 4 años. Claro. Entonces, bueno, fue De ahí, bastante complejo, sí. de ahí, bueno, primero, pues aplaudo tu valentía, tu coraje de tomar esa decisión que no es fácil, pero también lo estabas haciendo por ellos. Y que bueno, que además se atrevieron a sortear dificultades que no eran solamente el proceso emocional, psicológico que implica la migración, sino también trámites legales, porque son 2 menores de edad, porque lo hacen tan complejo que bueno, que se vuelve como una prueba de obstáculos. Pero podemos decir que bueno, que ya felizmente al día de hoy ya la familia está reunida y bueno, y ahora como bien me dijiste las veces que hemos coincidido esta semana, que te has tomado esa pausa para estar con ellos, abrazarlo, besarlo, o sea, en ese mapuche que hace falta y que te da ese piso que tanto necesitas a ir a Sí, las nuevas etapas eh, tal cual. ya profesional. Moiseli, ¿cómo te sientes musicalmente hablando en medio de esa turbulencia, pues de llegar a un nuevo país, insertarse, nos ha tocado trabajar de cualquier cosa para poder sobrevivir, pagar los gastos necesarios, mandar dinero a Venezuela? Lo he vivido, lo sigo viviendo yo y también así como muchos conocidos que tenemos en el mundo que tienen trabajo part-time aquí y luego en otro momento tienen sus grupos de música, ensambles de música de cámara o participen en alguna orquesta. Hay otros que sí se han dedicado profesionalmente a la música de lleno. ¿Cómo fue tu inserción musical en Chile? ¿Cómo ha sido en este periodo? Y también para que nos vayas adelantando un poco cuáles son tus proyectos artísticos de cara a este 2023. Sí, bueno, la verdad de que yo debo agradecer infinitamente a Dios, al cosmos, a todas las energías positivas que de alguna manera me han acompañado en todo este transitar, que nunca me he desvinculado de la música. Yo venía dispuesta a todo, por supuesto que sí, como bien lo dices, o sea, uno está dispuesto a trabajar en lo que salga, obviamente, pero mi primer trabajo, fíjate, aquí cuando yo llegué a Chile fue dando clases de violín, cosa que agradecí muchísimo, le agradecí la confianza porque mis primeros alumnos fueron chilenos. Y aun cuando había, digamos, una migración venezolana bastante discreta hacia el 2018, que fue cuando yo me vine, en el año en que yo me vine, pues mis primeros alumnos fueron todos chilenos.
Y fue a través de una página que yo monté mi perfil, monté, digamos, todo lo que es mi CV, mi currículum artístico, digamos, lo que yo ofrecía para los alumnos. Y ahí fue cuando empecé a captar, digamos, la atención de, bueno, de padres, en este caso, que son los que ven este tipo, siguen este tipo de páginas justamente de profesores particulares, y fueron chilenos. Yo debía ir a las casas de los niños. Entonces, claro, obviamente ellos tenían que buscar la mayor cantidad de información mía, en este caso en redes, para corroborar, porque obviamente nadie va a meter en su casa una persona que no conozca o que no tenga por lo menos una referencia. Entonces fue así que me inicié y bueno, obviamente después, bueno, fui a Venezuela y vine varias veces a hacer todo el papeleo de los niños y siempre tenía mis alumnos. Después tuve más, logré captar una población de niños, la mayoría venezolanos, en una comuna que se llama aquí Independencia. Hicimos un trabajo hermosísimo y bueno, estuvimos trabajando con ellos como parte también de la Academia para el Desarrollo Social Integral del Músico de Axin aquí en Chile y fue una experiencia maravillosa. Luego, ya obviamente yo me doy cuenta de que aquí, me imagino que la mayoría de los países, hay que cumplir con una cantidad de reglas para tú tener toda tu documentación y entre esas, por supuesto, era que yo debía insertarme laboralmente en un trabajo donde yo tuviera ya unas cotizaciones, unas liquidaciones al día, que el Estado viera, obviamente, que yo le estoy produciendo al país, obviamente. Y allí fue, bueno, cuando me inicié en una empresa con la cual, bueno, de verdad que también le agradezco infinitamente. Hasta el sol de hoy me ha ido bastante bien allí, me han dado muchísimas oportunidades y bueno, empiezo a combinar lo que son mis clases de música y también mi trabajo allí en esta empresa. Después, obviamente, yo me empiezo a dar cuenta de que, bueno, de que ya después que tengo a mis hijos aquí, tengo esa otra parte de mí que me complementa y que tengo mayor seguridad de estar muchísimo más tiempo aquí sin tener que estar intermitentemente entre Venezuela y Chile, pues es cuando decido, bueno, ¿por qué no? Vamos a sacar al ruedo todos los estudios que pude hacer y la experiencia humildemente que tuve en Venezuela, a ver qué pasa, vamos a experimentar. Me topé con un par de postulaciones que generalmente se hacen aquí a través de páginas de universidades o de corporaciones culturales y bueno, la verdad de que me fue bastante bien. Me fue bastante bien, yo se lo dejé a Dios, yo le dije, bueno, Dios, dime tú, dame tú la respuesta a través de los resultados que puedo obtener con esta primera tocadita de puerta, a ver qué tal me va. Y la verdad que fue maravilloso. Tuve una experiencia muy enriquecedora en lo que fue la postulación de la Camerata de los Andes de aquí de Chile, una universidad bastante prestigiosa aquí en el país. Y bueno, era un grupo de 40 directores que me han postulado y quedamos 8 al final. Yo fui la única mujer que quedé entre ese grupo, entre ese selecto grupo, quedé entre directores brasileros, italianos, españoles, chilenos también. Y bueno, de verdad que me sentí muy, muy honrada, además de que pude de alguna manera medir, ¿no? De alguna manera todo lo que fue ese aprendizaje que había tenido con respecto a otros países, porque generalmente, bueno, yo que estuve en Venezuela, viajé a Alemania, pero con el violín, nunca había hecho nada afuera con la dirección orquestal, pues de verdad me hizo aprender muchísimo y darme cuenta de muchas cosas, muchas fortalezas y también algunas debilidades que, bueno, ya estoy en curso de potenciarlas y de mejorar. De verdad que sí. Paralelo a esto, es muy también... interesante acotar que la exigencia del concurso, ¿no? Que ha sido para ti, digamos, después de una especie de lapso de la dirección orquestal, luego entras a un concurso con estas características, internacional, muy competitivo, retador desde el punto de vista de tu rendimiento. Es como primero, bueno, nuevamente el coraje en ti de hacerlo, yo puedo hacerlo, y la humildad también para decir, bueno, si no califico, quiero saber dónde fallé para atender esas debilidades y prepararte para
otra oportunidad. Cuéntanos de esa que la Correcto. segunda. Sí, mira, la verdad que en ese punto quisiera complementar de que, claro, vi con mucho agrado que incluso uno ponía el nombre de cualquiera de estos directores y bueno, la trayectoria estaba bastante expuesta, ¿no? Esa fue una de las debilidades de pronto que tuve. Bueno, obviamente yo no he estado tan visible estos últimos meses porque de verdad, como también lo mencionaste, he estado disfrutando, oliendo, amando y bueno, retomando toda esa labor de madre y bueno, todo ese amor que nos podemos dar mutuamente como familia, ¿no? Y para mí es ganancia, obviamente, no me arrepiento, es maravilloso. Igual, bueno, continuando con ese transitar, tuve la oportunidad de hacer otra postulación prácticamente al unísono, fueron prácticamente una fue el viernes y la otra fue el sábado. Entonces, bueno, afortunadamente les tengo la primicia que, bueno, gané la postulación en lo que es el cargo de directora para la orquesta infantil y juvenil de la Corporación de Lo Barnechea. Es una comuna que queda aquí en la ciudad de Santiago. Y bueno, obviamente estoy a la expectativa y ya muy ansiosa de comenzar con los niños a trabajar, honradísima y feliz por la oportunidad, por supuesto, después de todos estos años, todos estos meses, sin bajar la batuta, digamos, ¿no? Sin tener ese contacto con la masa orquestal, que me den la oportunidad y que de pronto hayan visto en mí las capacidades y las ganas de hacer música que permanecen intactas, de verdad siempre se agradece. Bueno, yo estoy feliz por ti porque con toda esta historia de vida que nos has contado, la coherencia, la consistencia, la perseverancia son como ese hilo conductor que te está preparando para lo maravilloso que viene, ¿no? Que tú te estás haciendo camino. También agradecer, por supuesto, a los países que nos reciben, que nos dan las oportunidades, que hay como dice por allí, los buenos somos más. Sabemos que a veces hay lugares de resistencia, ¿no? Pero en definitiva, la historia ha marcado ciclos migratorios de unos países en algunas épocas por circunstancias políticas, sociales, económicas, y a nosotros nos tocó en esta ocasión y yo, mi primer paso que tuve migrando fue en Uruguay, y bueno, un poco ese contacto con el sur. Tengo también muchos conocidos en Chile, se vienen cosas buenas en Chile también para nosotros desde DITA, apoyando iniciativas musicales con la Fundación Música para la Integración. Y bueno, ahora también celebrando, apoyando y felicitando tu nuevo esa nueva etapa que se abre, en tu caso como directora de orquesta, de esta orquesta juvenil. Y bueno, agradecida por haberte tomado este tiempo para estar con nosotros, por compartir tu historia. Nos encantaría, pues bueno, hacerla llegar a todas las personas que has mencionado, que han sido parte de tu historia personal, profesional, artística, porque bueno, todas esas personas que hemos mencionado también tienen un lugar de gratitud para nosotras, desde nosotras, porque se vuelven como esas figuras que en literatura le llaman los ayudantes, ¿no? Que gracias a ellos podemos ir logrando cosas, tomando herramientas para avanzar en nuestros propósitos. Moiselí, bueno, vamos a seguir apoyándote desde DITA para visibilizar tu trabajo, para que tengas más presencia en todos los medios digitales, con una nueva página web que viene por allí, con unas redes sociales potenciadas. Y bueno, desde DITA estamos a la orden para apoyarte. Y orgullosa de ver que, bueno, quien fue mi compañera de orquesta siendo una niña adolescente, pues ahora ver ese mujerón que eres, desde el punto de vista musical y personal, Sí. soy tu fan. Y me encanta y celebro nuestra amistad y este encuentro que hemos tenido hoy. Agradecidísima contigo, de verdad. O sea, uno eh, siembra una semilla y siempre digo que uno no sabe dónde va a florecer y a retoñar.
vivimos una infancia maravillosa, unos días extraordinarios. Creo que fue un momento incluso de oro para ambas, estar allí en la escuela de música, nuestro primer contacto con la música, con el grupo, con las amistades, nuestra adolescencia, los gustos en común que teníamos. Y bueno, ahora en este transitar, mira de qué manera viene a florecer y de qué manera uno puede pues cosechar todos los frutos de esas siembras que hemos hecho. De verdad te agradezco infinitamente, Trina, a tu trabajo impecable, maravilloso. Visibilizas, enalteces el talento, no solamente la mujer, los hombres de bien que están forjando de verdad un mejor futuro para el país, incluso desde la migración, que puede ser un proceso más complejo para uno como extranjero, pues sacar siempre las cosas positivas. Eso se agradece. Yo sé que muchísima gente te está agradecida por eso, porque además lo haces con un profesionalismo de alta costura y de verdad lo haces con el corazón y con una vocación admirable. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Bueno, y gracias a todos por seguirnos también. Vamos a dejar en la cajita de descripción las coordenadas para que sigan a Moisely, para conocer qué es lo que se va a ir gestando pronto y nos sigan también en nuestras redes desde Dita para compartir las cosas buenas que trae este 2023. Un abrazo, los quiero mucho. Gracias, amiga. Un abrazo. Encantada.